Hola, bueno, hoy os traigo otro vídeo y sí, yo sé que la semana pasada no hubo vídeo, pero quise tener ese fin de semana un poco más tranquilo porque tuve un examen y quise estar estudiando solamente, entonces por eso no subí el vídeo la semana pasada, pero pues ya hoy por fin os traigo la segunda lección del taller de lettering. Hoy vamos a estar haciendo, como ya habréis leído en el título, vamos a estar haciendo básicamente lo que son mayúsculas y minúsculas, que son dos alfabetos, bueno, dos tipografías de letra muy sencillas. Una es más una tipografía que se puede usar más en un texto, en un apunte, y la otra ya es más dedicada a títulos. Bueno, al menos es así como las uso yo. Entonces os voy a estar enseñando un poquito pues las maneras que yo tengo de hacer las letras, tanto para escribir normal como para hacer un título o un subtítulo un poco más bonito, más detallado. Pero la verdad es que va a ser muy sencillo. Simplemente vamos a necesitar o un bolígrafo negro o un estilógrafo, que yo suelo usar para escribir el 08 o el 05, dependiendo si queréis un título más grande o más pequeño. Entonces, como os comento, la idea de esta lección de hoy es poder empezar ya a hacer letras y alfabetos. Obviamente hay un montón más de tipos de letra, de tipografía de letra, que podéis ir buscando y practicando, pero yo os voy a enseñar, como os digo, solo dos, tanto en mayúsculas como en minúsculas, para que podáis tener una base y de ahí ya poder empezar a hacer algunos más, pues algunos tipos de letra más que os gusten. Yo estos son los que uso tanto en mi bullet journal como en mis apuntes más a diario, entonces por eso os muestro estas, pero como os comento podéis encontrar miles y miles de tipografías más. Incluso podéis adaptar estas que os muestre yo hoy a vuestro tipo de letra o a vuestra manera de escribir, porque muchas veces las letras las podéis cambiar un poquito la forma si veis que se os adapta mejor a vuestra manera de escribir. Y además que pues si en esta lección cogéis la práctica rápido y se os da bien y vais haciendo pues las diferentes plantillas que os he dejado y os sale, podéis probar a empezar también a hacer lo que sería el mismo tipo de alfabeto, pero con el rotulador de punta cónica que estuvimos usando en la primera lección, es decir, practicar ya esos trazos de grueso y fino y hacer pues las letras. Obviamente esas plantillas de las letras con el rotulador de punta cónica todavía no las he preparado porque quiero ir haciéndolo poco a poco, lo que son las lecciones, pero si vosotros por lo que sea tenéis ya práctica en eso y queréis avanzar un poquito en eso, podéis. Igualmente pues en la siguiente lección ya empezaremos a hacer pues las letras, los alfabetos, pero con el rotulador. Así que bueno, si queréis ir adelantando eso e ir practicando los trazos, obviamente podéis. Entonces pues aquí os muestro las 4 plantillas que tendríais para la lección de hoy, que serían 2 de mayúsculas, que la primera es con este tipo de tipografía, que sería como una tipografía más así, más trabajada, como con más filigrana, no sé cómo decirlo muy bien, pero así como más bonita. Y luego está la tipografía, que sería la sencilla. En este caso esta es mi letra real de los apuntes y todo eso, entonces así sería una tipografía estándar, podemos decir, pero obviamente es mi tipografía estándar, por eso os comento que esto puede variar dependiendo de vosotros, del tipo de letra que uséis. Y luego pues está lo mismo pero en minúsculas, que sería la tipografía estándar aquí y la tipografía más trabajada aquí. Entonces pues en principio eso sería lo que os quería comentar antes de empezar con la lección de hoy, así que bueno, sin mucho más que decir vamos a empezar ya y nos vemos al final. Vale, bueno, pues empezamos la lección de hoy. Como veréis, aquí os muestro las 2 plantillas, que serían la de mayúsculas y la de minúsculas de la tipografía estándar. Como ya os he comentado antes en el vídeo, esta es la letra que yo suelo hacer cuando hago un apunte o hago un texto normal. Os estoy enseñando en este vídeo básicamente cómo se dibujan o cómo se escriben las letras, porque realmente en las plantillas que os he dejado no he podido hacer como el recorrido que hace el rotulador o el estilógrafo cuando dibujas o escribes la letra, porque era muy pequeño, pero aquí lo que os quiero mostrar es más o menos, sé que no se ve muy bien, pero más o menos os quería mostrar cómo lo hago yo. Obviamente luego lo podéis hacer, pues irlo practicando por imitación, que es básicamente pues tratar de imitar cómo escribo yo la letra o cómo dibujo yo la letra y aprender ese trazo o esa
ese juego de muñeca que os comentaba en el primer vídeo. Entonces, como os digo, como esta es mi letra, vosotros podéis simplemente o tratar de practicar esta tipografía que yo os dejo en las plantillas, o simplemente podéis también haceros vuestra propia plantilla con vuestra letra real e ir practicándolo pues con vuestra letra, con la que usáis todos los días, o cuando hacéis un apunte o hacéis un escrito, pues haceros una plantilla de vuestra letra de verdad, digamos, y pues irla practicando a partir de ahí. Entonces ahora, como veis, estoy haciendo las mayúsculas, que en este caso las suelo hacer bastante básicas. Yo sé que hay gente que las mayúsculas las hace muy redonditas o muy cuadradas, no sé, yo es que la verdad es que las hago pues más o menos como veis en el vídeo, no suelo variarlo mucho, depende de tal vez pues el título o el estilo de título que quiero poner o hacer en mi bullet journal, pues sí que le cambio algún detalle, alguna letra, pero normalmente suelo usar el mismo tipo de letra, tampoco voy a estar cambiando cada 2x3 mi manera de escribir, pero bueno, podéis probar si queréis mejorar vuestra letra, pues podéis probar a practicar esta también. Entonces, pues como os comentaba, tampoco quiero repetirme mucho, pero quiero que veáis más o menos pues cómo quedarían las mayúsculas y las minúsculas en mi tipo de letra. Y ahora vamos a pasar a hacer el tipo de letra o la tipografía que es como más trabajada, más bonita. No sé si tiene un nombre, puede ser que sí, pero yo no me lo sé, entonces pues yo le llamo la tipografía bonita. Y entonces en este caso vamos a empezar primero con la A y la B. Quiero mostraros antes que nada pues dos maneras de hacerla, porque es que realmente yo cuando hago algún título trato de pues a veces variar un poco el tipo de letra, entonces como que sí que sigue siendo una letra así un poco más trabajada. Entonces quiero que veáis que por ejemplo la A la hago de dos maneras, que es que la hago igual que cuando he hecho las minúsculas de la tipografía que suelo usar normalmente, y luego la he dibujado o la he escrito también como si fuese de máquina de escribir. Y luego la B la puedo hacer tanto con más filigrana como veis al principio, o pues simplemente sería como añadirle una pequeña filigrana al principio de la B que haríamos en la tipografía estándar. Simplemente, si no queréis darle tanta filigrana o tanto dibujo, podéis hacerlo así más básico. Y luego las demás letras las estoy haciendo tal cual son en la plantilla, porque realmente estas sí que son como más trabajadas. Algunas se parecen en mayúscula y en minúscula, vais a ver, pero es porque realmente no hay mucha diferencia, en el sentido de que no hay otra manera más trabajada, o que al menos ahora que estamos empezando como con lo del taller, tampoco quiero poner unas letras súper complicadas de hacer, pero entonces por eso os digo que se parecen un poco las mayúsculas con las minúsculas, pero vais a ver que si seguís la plantilla no es complicado. Yo creo que lo complicado es el momento de tenerlas que repetir, cada letra repetirla varias veces hasta que ya de por sí la escribís sin tener que mirar más la plantilla o el vídeo en cuanto a cómo se dibuja la letra o cómo se hacen los trazos de la letra. Entonces, si os fijáis en las mayúsculas, por ejemplo, como os digo, algunas letras se parecen, pero las otras es como simplemente coger las mayúsculas de la tipografía estándar y añadirles algún detalle, o simplemente escribirlas igual pero dándoles como un poquito más de filigrana. La verdad es que no es muy complicado, pero como os digo, hay que practicar. Yo aquí parece que lo hago súper sencillo, súper rápido, pero pensad que yo llevo practicando mucho tiempo y esto me sale ahora después de mucho practicar. Entonces por eso siempre os digo, esto parece muy sencillo, pero el truco, la magia de la caligrafía o del lettering es practicar, que a lo mejor al principio es un poco aburrido porque queremos todos empezar ya a hacer títulos bonitos o caligrafía y pues no nos sale y nos frustramos, pero yo creo que es el hecho de tener un poco de paciencia e ir viendo pues que poco a poco iremos mejorando y terminaremos pues haciendo unos títulos y una letra muy bonitos. Entonces aquí, como veis, os dejo la comparación de ambas tipografías para que veáis la diferencia entre las mayúsculas y las minúsculas. Entonces pues aquí ya, como veis, os dejaría las plantillas que tenéis en la descripción del vídeo en un enlace a Drive. Como os digo,
lo he juntado todo en una carpeta para que podáis descargar tanto estas plantillas como la de la lección anterior, la lección 1. Y aquí podéis ver también pues lo que he estado yo escribiendo más de cerca para que veáis. Obviamente esto luego en próximos vídeos lo estaremos haciendo ya en grande, con letras más grandes. Así que bueno, espero que os haya gustado esta lección de hoy y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!